Ni hablar. Sí. Por eso, Silvia, tenemos un invitado con un trabajo muy clarito. Sí, es David Mazo, que lo saludamos. ¿Qué tal? Y gracias por venir, David. Es de FADA, la Federación de Agropecuarios por el Desarrollo en Argentina, que hicieron un estudio donde desgranaron lo que vos decías al comienzo del programa, Guille, la porción de impuestos, en todo caso, en los productos que pagamos. Porque, bueno, cómo se llega al precio, ¿no? Cómo se va formando esto para que vaya subiendo cada día, David. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Y sí, justamente en FADA hacemos un estudio cada 6 meses que evaluamos cómo se componen los precios de 3 alimentos básicos: pan, carne y leche. Bien. El primer punto, que es el que estabas haciendo referencia, es sobre los impuestos, que es donde pusimos el foco, porque la verdad que resalta cómo en alimentos tan básicos la participación de los impuestos es tan alta. Vamos a desgranar el pan, nunca mejor dicho. A ver. Bueno, ahí lo que están viendo ustedes es 13% es lo que representa el trigo en el precio final del pan. A eso se le suma un 5% del molino, que si sumamos esos dos son la harina, que nos da el 18%, que es lo que justamente vos remarcabas en la introducción. Claro. Es incluso más la participación de los impuestos que la participación de la propia harina en el pan. Pagamos más de impuestos en el pan que de harina. Exactamente. Bien, ahí queda demostrado. 18% y después, sería englobando la harina, digamos. Exactamente. Y después está la panadería, que es lógico que tenga una participación mayor, porque tiene la producción del pan, los costos laborales, alquileres, etc. Otro producto, a ver. Muy bien, porque son los productos básicos, ¿no? Y queda claro, mira. Dijimos pan, leche y harina. Vamos a leche. Si miramos los impuestos en general, es este promedio que estamos diciendo, 1 de cada 4 pesos, que dijiste vos en el principio. Por ejemplo, los impuestos, en el caso de la leche, estamos hablando del 26% la participación de los impuestos, una participación del 35% del tambo, que es una participación relativamente alta en términos históricos, pero sobre un precio que ha estado muy pisado por los controles de precios. Mucho. Por eso los tamberos dicen, nosotros nunca vemos cuando no aumenta tanto y la gente se queja, y nosotros medio como que nos va ingresando siempre lo mismo. Tal cual. En realidad es como que los dos eslabones siempre un poco más débiles de todas las cadenas son el productor, porque está muy atomizado, y el consumidor, que tiene muy poco poder de decisión. Vamos a la carne. En la carne es donde más se nota esto, donde más se nota el peso del impuesto. Está bien, porque lo han desgranado, lo han ido dividiendo. ¿Cuánto le llevó este estudio? ¿En cuánto lo hicieron? Es un estudio que hacemos cada 6 meses desde hace 5 años y nos toma unos 2 meses y medio elaborarlo, porque nos comparten información carnicerías, frigoríficos. ¿Y la participación siempre es la misma o ha ido creciendo la presión impositiva? Ha sido relativamente estable en los últimos años. Ahora hay algún temor de que suba un poco, porque por ejemplo se liberó a las provincias para que puedan subir ingresos brutos, que es uno de esos impuestos en cascada. Carne. En el caso de la carne, la participación de los impuestos es del 28%. Mira. Con el precio que está medido, que era en ese momento de 530 pesos el kilo de carne, hoy estamos un 15% arriba aproximadamente, estamos pagando 150 pesos de impuestos en un kilo de carne. 150. Hoy debemos estar un poquito más cerca de los 200 pesos por kilo de carne. Porque eso es lo importante entender muchas veces. Muchos de los impuestos que se habla que se le ponen a las cadenas, en general terminan recayendo sobre una mayor estructura de costo que terminamos pagando los consumidores. Tenemos un Estado, David, que gasta más de lo que le entra. Y cada vez gasta más, imprime más y dice, bueno, yo voy a dar más planes sociales, más subsidios, lo sigue imprimiendo y eso lo pagamos nosotros con impuestos. Exactamente. Dos lados de eso. Por un lado, tenemos un gasto público y un déficit alto que no se puede financiar con una gran presión tributaria como la que estamos viendo, que la pagamos todos nosotros y nos encarece el costo de vida. Y que al mismo tiempo no lo terminamos viendo en buena calidad de la salud, la seguridad, la educación, que son las cuestiones básicas que debería prestar el Estado. Pero volviendo a los alimentos y a esos 3, por ejemplo, productos tan esenciales, y sobre todo pan y leche, ¿no? ¿Se podría tener un índice diferenciado? ¿Se podría eliminar a lo mejor directamente algún tipo de impuesto para aliviar, ¿no? Porque el consumo, la carne, uno a lo mejor la puede tomar algunos días por semana, otras no, pero pan y leche me parece que es como diario. ¿Que alivien los impuestos? Claro. Exactamente. Y ahí te lo divido en dos. Una que te la hago cortita porque tiene relación con lo de recién, que es que en realidad el aumento de precios no está explicado por los impuestos. Está explicado por la emisión y la inflación. Pero, para responderte sí, la verdad es que sería totalmente lógico que estos productos tengan menor impuesto, como por ejemplo el IVA, que es uno de los principales, a ingresos brutos, porque sobre todo le pega
al que menos tiene, a los hogares que menos recursos tienen y más numerosos porque gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos. Cuando nos dicen vamos a hacer control de precios y el empresario es malo y el agropecuario es malo porque corre el lápiz, ¿no nos están diciendo toda la película? Exactamente, no nos están diciendo toda la película. ¿Qué pasa? Este gobierno o cualquier otro entiende que el problema es macroeconómico, que es la emisión. El año pasado se emitieron 2 billones de pesos y este año... ¿Cuántos ceros son? Son 12 ceros. Porque un millón tiene 6 ceros. Ponele, a ver si llegamos a poner en el graph, Silvina Rossi, un 2 y 12 ceros. Y 12 ceros. Porque no me cabe en la cabeza. Eso es lo que se emite, la máquina. Esa es la máquina. Y solo lo que va este año, ya vamos, que se emitió menos por mayor recaudación de derechos de exportación, por ejemplo, entre otras cosas, 200.000 millones más es lo que va en el año. 200.000 millones son 200 millones de billetes de 1.000 pesos. Entonces, ahí está. Mira. Ahí está, 2 billones 13, de pesos. 12. Cuando uno emite... Eso es lo que se emite. Sin respaldo. Sin respaldo. Sin respaldo, o sea, uno emite y esa emisión lo que hace es que baje el valor de la moneda. Nosotros hoy no tenemos un precio del problema del precio del pan o el precio de la leche. El problema que tenemos es que el peso vale menos. Entonces cada vez necesitamos más pesos para comprar el mismo litro de nafta, el mismo litro de leche, el mismo litro de pan, la misma remera. Ustedes recién mostraban los números de la vestimenta. Ahora, por ejemplo, cuando se trata de inflación, hay una parte que es como una percepción, ¿no? Y empieza como la remarcación por las dudas. ¿Estamos en esa etapa? ¿O todavía los comerciantes están yendo como a pérdida? ¿No llegan justamente a cubrir sus costos, los impuestos, los salarios? El argentino, a diferencia de muchos otros países, tiene adquirido una experiencia inflacionaria muy importante que sabe automáticamente cómo defenderse. Nosotros traemos inflación desde el año 2007. O sea, ya llevamos 14 años de inflación, de memoria inflacionaria. Entonces, lo que pasa es que siempre están jugando, en este contexto, siempre juegan las expectativas. Está bien. Yo remarco porque sé que si esto lo vendo, el mes que viene no lo puedo reponer al mismo precio. El que no tiene expectativa es el empleado, que no aumentan los salarios. Si me dejas agregar en ese sentido, el problema es que, claro, sobre todo el asalariado, el jubilado, el trabajador cuentapropista e informal son los que menos posibilidad tienen de defenderse y por eso su ingreso se ve deteriorado, el poder adquisitivo se ve deteriorado. David Miazzo, economista jefe de FADA. Muchas gracias, David. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, y concluye Adrián.